verbo solo, ¿cierto? No está el verbo do, have, make solito, sino que acompañado, ¿cierto?, con una cierta expresión. Entonces ahí decíamos, ¿qué podemos decir con el verbo do? ¿Qué decimos con el verbo do? Vocabulario, chiquillos. Todo lo sirve porque preguntar. No, make a question. O ask a question. ¿Pero qué hacemos con do? ¿Te acuerdas que fuimos a esta parte verde y lo revisamos? ¿Qué podemos decir con do? Do children, do German, do in your car. ¿Qué podemos decir? Todo lo que termine con work va a ser con el verbo do. Todo. Housework, homework. I have a lot of work to do. Tengo mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Eso que termina con work siempre va con el verbo to do, no make, ¿cierto? ¿Y qué podríamos decir con el verbo make? Que es un verbo muy utilizado. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con el verbo make? ¿Qué frase verbal? Porque ya no estoy usando el verbo make solo, ¿cierto? Estoy haciéndolo como una frase verbal. ¿Qué podemos decir? Make a baby. We can make a baby in English. Igual que en español. Hacer una obra. ¿Ya? Let's make a baby. ¿Qué más? Una frase. ¿Sí? ¿Una frase? Make a cake. ¿Ya? Make me feel good. Make a cake. No, you can't make a cake. You can bake a cake. Bake. Bake. Ese es el verbo. Pero make, ¿Cómo uno distingue cuándo lo hay que usar y cuándo no? vocabulario no. Vocabulario solo, sí, vocabulario. Por ejemplo, para verbos tan similares como do y make, uno puede poner así en Google diferencias porque está como súper determinado cuál se dice con cuál verbo. Entonces, tomar una decisión es make a decision. Make. No es hacer una decisión, uno dice tomar una decisión en español, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con work es con do. Do your homework. Haz tu tarea, ¿cierto? Cuando uno le dice a los chicos, did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Presente, pasado, presente, futuro. Siempre con el verbo to be, que es to do. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser con make? Porque es súper confuso. Yo quiero imagen. Aquí, esta imagen de este verdecito típico. Todo lo que tenga que ver con do, entonces, o sea, con work, es con do. ¿Está la sala que tiene problemas con él? No. Do something, do nothing, do your hair. Acuérdense que en inglés uno hace sus uñas, aunque se las hagan, con do. Do the dishes, lavar los platos. Hacer un examen, do an exam, no es lo mismo que give an exam. ¿Ya? Y ahí está el make. Make arrangement, make a decision, make a choice, make a plan. Make a cake. ¿Dónde sale make a cake? Ahí en... Aquí está, se podía entonces. ¿Se podía? Sí, make a cake, bake a cake, No está tan mal. make dinner, no está mal. Make a cup of coffee. Pero claro, si hay un verbo más adecuado, ¿cierto? Vamos a tratar de usar el verbo que es más adecuado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace una o dos clases? Cuando yo les decía que más usamos el verbo hacer en español. Cuando hay verbos, ¿cierto?, más apropiados para decir determinada cosa y también va a depender del contexto en el que nos encontremos. ¿Ya? Entonces... Ya, esto tendría que ver entonces vocabulario, solamente vocabulario. Lo otro que vimos el otro día, ¿se acuerdan de la pronunciación? De la pronunciación de la S que se forma en la tercera persona del verbo. Porque eso es lo especial que ocurre aquí. Porque ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el verbo to be, qué es lo que tenía de especial el verbo to be? Que es el único verbo en presente que tiene tres formas, ¿cierto? Am, is, are. Ya sea en afirmación, ya sea en negación, en pregunta. Pero cuando trabajamos con otro tipo de verbos, que son los verbos de acción, ¿qué es lo que ocurría con estos verbos? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Le agregaba una S. Se le agregaba una S ¿cuándo? Porque solamente en un caso, ¿cierto? ¿Cuál era ese caso? Ahí.
en una oración afirmativa. Solamente ahí, ¿se acuerdan que el texto decía el sol brilla mucho en California del Sur? ¿Cómo era esa frase? Decía, the sun shines a lot in Southern California. Ahí, esta parte decía, the sun shines. Esto estaba en rojo, ¿cierto? Y se acuerdan que lo que estaba con amarillo también lo analizamos. Porque este verbo dice eat, porque este verbo dice eats, porque este verbo dice don't eat, porque aquí dice doesn't shine. También lo vimos. ¿Por qué ocurría cada cosa que aparece ahí? Porque aquí dice changes y aquí dice, no dice más change, no dice change. Ahí dice have y aquí dice has. ¿Por qué ocurría eso? ¿Se acuerdan? No, el has es para... El has entonces es para... Claro, pero si lo tuviéramos que decir como gramaticalmente correcto, lo vamos a decir cuando es para tercera persona singular. Tal cual aparece en este cuadrito, en esta parte que dice he, she, it, ¿cierto? Cuando mi sujeto, yo lo puedo reemplazar por el pronombre he, she, it, ahí a todos los verbos les vamos a agregar una S. Claro que hay formas y formas de agregar esa S. ¿Se acuerdan de esa regla o no? Si no se acuerdan, está bien. Pero esa regla ustedes la vieron. Si es que su profe en aquel momento se la dio a conocer. Yo no lo sé. Porque hay una regla para todo y una regla. ¿Ya? En primera instancia es como cuando formábamos el plural. ¿Se acuerdan cuando formábamos el plural? Por lo general uno le ponía una S. Pero si la palabra termina en x, ¿cómo le pongo la S a box? Con una ES, ¿cierto? O al verbo change, por el sonido ch, yo no lo puedo agregar una S, ¿cierto? No puedo decir change. Entonces de nuevo yo le agrego ES y además, ¿qué fenómeno ocurría ahí? En la pronunciación se añadía una sílaba. Change, changes. A diferencia de los otros verbos que yo solamente le agrego el sonido spots, como shine, shines. ¿Cierto? Ahí no hay una sílaba extra. Y como me dice aquí la regla, ¿cierto? Gramatical, me dice que para todas las personas el verbo queda unchangeable, invariable, no se cambia. ¿Cuándo va a cambiar? Entonces, cuando mi sujeto sea he, she, it. Porque claro, el sujeto puede ser súper largo. Puede ser la familia de mi amigo. ¿Se acuerdan del ejemplo del libro? Que decía, una familia que yo conozco tiene... ¿Se acuerdan de ese sujeto que era súper largo? Está aquí. Dice, ¿cuál era? One American family that I know. Todo eso es un sujeto. Una familia norteamericana que yo conozco tiene. Y todo esto que está acá es el sujeto y ahí recién viene el verbo. Entonces yo tengo que tener claro cuál es el pronombre por el cual yo puedo reemplazar a ese sujeto. ¿Cuál es el pronombre? ¿La familia es she? No. Ellos. ¿Sería they? ¿Cómo está el verbo? El verbo está en tercera persona. Entonces la familia sería una cosa, sería it. Sí, sí. A pesar de que es un verbo, esto se llama collective nouns en inglés. Se llaman verbos colectivos, como por ejemplo la familia, la policía, los bomberos. ¿Ya? Son cosas. Es plural, pero yo puedo usarlo cuando hablo en inglés, ¿cierto? Puedo usarlo como femenino, como singular o plural. Ya va a depender del contexto, pero se usan así, por lo general. Ya no estoy diciendo que lo otros temas. ¿Ya? Entonces, claro, es una familia que yo conozco, cualquiera, una. ¿Ya? La familia que yo conozco es un it. Por eso dice has ahí. Aquí estaría la familia, en esta parte. Por eso está el verbo en tercera persona. Si fueran las familias. Sería they. Ahí sí. ¿Cómo sería el verbo? No le pasa nada, sería aquí. Todas las familias de Estados Unidos, ahí, American families. Y ahí, como está en plural, ¿cierto? El verbo está igual, no le pasa absolutamente nada. Ya, lo importante es que ustedes cuando estén
analizando ya sea un texto de estos que les dicen verdadero y falso, o ya sea un audio también, porque esto también nos sirve cuando nosotros escuchamos, ¿cierto? Esto mismo de la S, ¿dijo has o dijo have o has? Uno tiene que determinar, no, estaba el sonido s. Entonces, claro, es tercera persona, no hay otra opción, ¿ya? Hay que determinarlo, si uno sabe más o menos la escritura, y hacer este ejercicio también. Miren este sujeto tan grande que tenemos acá, y aquí recién está el verbo. Entonces, esto sigue la estructura que nosotros hemos visto en las clases, ¿cierto? Que le dice que está primero el verbo, o sea, el sujeto, después el verbo, después cualquier otro complemento, en una oración afirmativa, por supuesto, ¿ya? Y en una oración negativa también es el mismo orden. ¿Cuándo cambia el orden? ¿Cuándo cambiaba el orden? En la pregunta. Sale el hora naranja, ¿no? No, pero es que vamos a hablar de la hojita de la carta. Sí, ya el medio de que dice una cosa de esta, están todos poniendo aquí, como que piensan que a mí me da. No. Ya, ese ejercicio entonces ustedes tienen que hacer cada vez que vean un texto, cada vez que escuchen algo, cada vez que vean una oración suelta, por ejemplo, que diga no sé verdadero y falso, tienen que tratar de hacer ese ejercicio porque el inglés nunca va a cambiar, esa estructura jamás cambia. ¿Ya? Ya, ¿y aquí por qué decía doesn't shine? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que pasa? Que decía que negaba que sea muy fuerte. Ya, eso era para negar. ¿Cómo negábamos el verbo to be? ¿Se acuerdan cómo negábamos el verbo to be? Si yo le decía yo no... Verbo to be, estoy preguntando, ¿cómo negábamos el verbo to be? Ah, no. Cuando yo le decía yo no soy su profe. ¿Con el not? ¿Con el not al lado de qué? Del pronombre. ¿Ah? Del verbo. Del verbo, ¿cierto? I am not your friend, we are not friends, she's not my student, he is not happy, etc. Adjetivo, ¿cierto? Unidad do, sabemos que los adjetivos los utilizamos, ¿cierto? Con el verbo to be. Ya vimos en su oportunidad los opuestos, entonces no se alarmen ustedes si es que en la prueba entra un adjetivo, porque de seguro que va a haber adjetivos, ¿ya? Lo que también vamos a ver hoy es de la misma, que corresponde a la misma unidad, es jobs, work and play, jobs. Seguimos hablando del presente simple, pero ahora vamos a incorporar preguntas, vamos a hacer más ejercicios de preguntas por el caso que no haya quedado claro de la semana pasada, porque en la semana pasada vimos ese texto de los norteamericanos que era básicamente afirmaciones y negaciones, ¿cierto? Ya, entonces vamos a retomar esto. Para el verbo speak, yo hablo español, ustedes hablan español, nosotros hablamos español, ellos hablan español, es con el mismo verbo. I speak Spanish, you speak Spanish, we speak Spanish, they speak Spanish. ¿Ya? Pero si decimos, la Priscila, ¿se llama Priscila? La Priscila habla inglés, vamos a decir, Priscila, aquí está la Priscila, aquí, donde está mi manito, el cursor. Priscila speaks Spanish. Pero ahora vamos a decir, pero no habla francés. But she doesn't, but she doesn't speak French. Ya, y cuando yo dije la oración, ¿qué es lo que cambió? En la oración afirmativa, miren que yo le puse una S, pero en la negación dice does, a este auxiliar yo le digo no, pero ahí dice ella no ¿qué? Ella no come, no fuma, no toma, no hace. Entonces me falta el verbo. El auxiliar do, does, no está completo si no tiene un verbo. Porque eso va a ser cualquier verbo. Yo puedo aquí poner speak, run, jump, read, study. She doesn't, ¿cuál es el verbo? Speak French. ¿Ya? ¿Y ahí no se le pone la S? No se le pone la S porque la S está aquí. Una vez que uno empieza a trabajar con el auxiliar, la S está ahí. ¿Te acuerdas que el verbo aquí quedaba igual? Es como que el do quedara igual. Pero aquí al do yo le pongo una S. No le puedo poner una S porque le pongo una S. Una X. ¿Ya? Entonces, esto, si ustedes ponen esto, está todo mal. Está todo mal. ¿Ya? She doesn't speak. She doesn't. Sí, por supuesto. Por supuesto que se puede
incluso de manera hablada, los gringos hacen esto. Solo se suena. Si usted está escuchando y escucha un ent, es que está negando algo. ¿Cómo suena, profe? Ent. Entonces, ent ya es una negación. Y eso sirve para negar el objetivo, para negar el debe, para negar el pasado, para todo. Entonces, claro, uno se está tratando de aprender bien y uno va para allá. ¿Qué más hay, borrador? ¿Quién se lo dio? ¿Qué había o no? Ya. Uy, con el parlante. No me hagan acordar. ¿Qué me abrí? Iba a hacer cosas materiales, pero yo pasaba. Ya. Déjenme buscar un borrador porque las condiciones aquí no son óptimas. ¿Eso suena bien? Suena mal, suena mal. ¿Sí? Lo probamos. Ah, pero sí se le puede subir el volumen. No, se lo ¿Cómo? probamos. Sí se le puede subir el volumen a eso. ¿Más? Es que yo tengo uno igual y suena fuerte. ¿Pero de cuánto va a ser el tuyo? Así mismo. Pero si yo lo subí el máximo adelante, pues. ¿Sí? ¿Lo reguló de ahí? Yo no acuerdo que Ah, ya. Espérate. Porque cuando se conecta el celu suena bajito. Sí, yo le di todo mi volumen de cero y todo el volumen de... Ah, ya. Ya, ¿qué es lo que pasa acá entonces, chiquillos? Afirmaciones. Yo vivo en un departamento y él vive en una casa. ¿Ya? ¿Qué podemos decir a partir de esto? Consuelo. Consuelo llegó. ¿Usted no es Consuelo? No, usted es la que se junta con la Consuelo. ¿Cómo se llama usted? Jeremy. Ya. ¿Jeremy? Jeremy. Yo le voy a decir, ¿dónde vive? ¿Cómo hacemos esa pregunta? ¿Cómo podemos hacer esta pregunta? Nos vamos a ir aquí para ver cómo hacemos una pregunta de información. ¿Se dan cuenta que está la pregunta de información acá? Where, el auxiliar, que está con la forma del verbo principal y está interrumpiendo el sujeto. ¿A quién le estoy preguntando yo? A Yerilyn. Entonces, Yerilyn, mira la pregunta. Where do, yo sé que para you corresponde to, no das. Where do you live? Y usted me dice, yo vivo en. ¿Cómo me dicen hacer eso? I live in Maipú. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde vive Jenny? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? No, esto. Where does she live? Y ustedes me dicen, ella vive en Maipú. ¿Cómo decimos eso? She lives in Maipú. ¿Ya? Preguntas cortitas. Acuérdense que nuestro sujeto puede ser más grande. Sí. Pues nuestro complemento puede ser más grande también. Por supuesto que sí. ¿Eso es por qué? ¿Por qué pasó esto de la S? Porque yo ya le estaba preguntando a ella directo, ¿cierto? Yo estaba hablando de ella, pero le estaba preguntando a ustedes. Aunque yo le esté hablando a ustedes, lo importante es quién es el sujeto de la oración. Yo estaba hablando de ustedes, pero ella era lo importante de la oración, no ustedes. Yo solamente le estaba preguntando. Ya, si yo le digo, ¿tiene hijo usted? ¿No tiene hijos? Ya. ¿Hermanos? ¿Papá? ¿Tiene papá? Porque le puedo preguntar a todos, pero tiene papá. ¿Tiene papá? ¿Tiene mamá? ¿Le puedo preguntar a su papá? Ya. ¿Qué hace su papá? Ya. ¿Cómo preguntamos aquí? ¿Qué hace su papá? ¿Dónde está el papá aquí? ¿Dónde está el papá? Ya, aquí está el papá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le pregunto qué hace su papá? ¿Cuál es el verbo que necesito? ¿Es where? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Dónde está su papá? What, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito aquí? Un auxiliar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? El papá. Ya. El papá, ¿cierto? Pero yo le voy a poner your dad. Porque aunque diga you, ese your dad es una persona masculina. Male, ¿cierto? A male son. ¿Y cuál es el verbo? Work. Ya. No, porque si yo digo what does he work, ¿qué trabaja? ¿En qué trabaja? No, ¿cierto? Necesito otro verbo. ¿Cuál es? Do.
Entonces, what does your dad do? Ya, coincidentemente es el mismo verbo. Pero esto que lo ves, un auxiliar que no es nada sin él. O sea, todo esto hace un verbo. Porque si yo saco esto, eso no significa nada, ¿cierto? Ay, mi Dios, eso no es nada. Y esta pregunta, ¿qué es lo que está preguntando? Entonces, ¿a qué se dedica, cierto? Y esto uno lo puede responder de qué manera. My father. Ya, my dad o my father. Porque ella dijo, Programador. ¿qué es lo que dijo usted? Ya, my father is, ¿cómo se dice? ¿Programmer? ¿No? Es como, podríamos decir que trabaja en he works with computers. No sé, ¿por cierto? Como para parafrasear. Entonces, podríamos decir con este verbo, he works with computer, o podríamos decir, en vez de un verbo, la profesión o el trabajo. He's a... ¿Se dice programmer? ¿Sí? ¿Se dice así? ¿Sí o no? Sí, yo diría que sí. O como... Sí, sí, yo lo digo. Claro, yo estoy segura que sí. Es que igual le he hecho clase a la informática, entonces sí. Ya, entonces podemos decir con el oficio, con el sustantivo, o podemos decirlo con el verbo, ¿cierto? Lo importante es que ustedes sepan que si vamos a decir un job, o un trabajo, o un oficio, vamos a usar eso. ¿Y qué es eso? Lo vimos en clase. ¿Cómo se llama? Un artículo. Un artículo Indefinido. indefinido. Profe, pero sí Muy que me bien. quedé como pegada pensando en what do you that to? Porque What does. yo me hubiera equivocado porque al ver el you, yo hubiera pensado que teníamos que haber hecho ¿Pero dice you o dice your? your dad. Claro, Ya. pero es que no sé po. No, sí, porque uno se confunde. ¿Verdad que no se ¿Cómo puede lo puedo, Por esto. identificar? ¿Por esto? Claro. Como para saber. Pero si yo le digo, ¿y sus hijos? ¿A qué hora van a clase sus hijos? Este es el sujeto. ¿Es plural o singular? Plural. Plural. ¿Por cuál pronombre lo voy a reemplazar? Y ahí dice your. No dice you. ¿Ya? Eso es solamente un adjetivo posesivo. ¿Ya? Esto puede ser singular o plural y no determina, ¿cierto? You, porque no es you, es your. Your algo más. ¿Ya? ¿Sí? ¿A la prueba o están en el diccionario? En la prueba escrita sí. En la prueba escrita sí. Sí, sí. Van a demorarse un poquito más, pero acuérdense que a mí también me pueden preguntar vocabulario que no entiendan en la prueba. De todas maneras, debería ser vocabulario de la unidad 1 o 3, no mucho más que eso, ¿cierto? Vamos a seguir viendo esta parte. Tenemos entonces las afirmaciones. Entonces el papá, he works in computer, with computers, y I work, ¿cómo puedo decir yo? I work o I teach English. Si yo digo él o ella enseña alemán, ¿cómo decimos el verbo aquí? Este es el verbo. ¿Cuál es la tercera persona de ese verbo? ¿Cómo va a sonar? Teaches. Con esta terminación, ¿cierto? Teaches. Porque nosotros el otro día vimos, ¿cierto? Que acá había 3 formas de pronunciar. No se preocupen por eso porque no le vamos a bajar la nota a nadie si no lo pronuncian bien. Lo que a mí me importa es que ustedes... ¿Por qué no le pillo la flecha? Esta cosa. ¿No pillo la flecha? Ay, qué ausencia. Esa flecha de allá no está acá. Ah, ya sé. Aquí. ¿Se acuerdan que vimos la pronunciación aquí? Ya. ¿Eso lo hicimos en clase o no lo hicimos? Lo hicimos, ¿cierto? También lo hicimos cuando vimos el plural de los sustantivos. También lo hicimos, ¿ya? Entonces ahí me decía que este verbo change, igual que teach,
yo tengo que, para ponerle a la tercera persona, changes o teaches. ¿Cuáles? Había algunos verbos irregulares que no solamente yo le pongo una S, como cook, una S nomás, ¿cierto? Cooks. Speak, speaks. Eat, eats. Pero había excepciones como go, goes, con U. Y el auxiliar, en vez de do, es does. ¿Ya? ¿Teníamos otras reglas gramaticales o no? Por supuesto que tenemos otras reglas. Yo les voy a mostrar algunas reglas para que ustedes no se confundan. Ese lo tiene de manera paralela. Ahí está la regla. Hay que elegirse a la mayoría Dijo de los verbos. que esta semana iba a subir algo, ¿no? Lock, lock, open, open. ¿Ya? Esto. Estaba pensando si esas diapos usted las tiene de manera paralela o están en el aula. ¿Cómo? Esas diapos que muestran las tiene usted de manera paralela, aparte, o están en el aula. No, no está mal. No, ¿necesita que lo suba? ¿Usted necesita que lo suba? Yo lo subo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo solamente estoy viendo algunas diapositivas de esta presentación. Esta presentación es para los alumnos de básico 1. Es la última, esto se ve en la última unidad de básico 1. Y se vuelve a retomar del básico 2. Y porque se acuerdan que ustedes en básico 1 tienen que hacer las rutinas. Responden una sílaba. ¿Ya? Y la última regla, que todos la sabemos porque es la misma regla para la creación del plural, cuando decíamos dictionary, ¿se acuerdan? Dictionary, ¿cuál era el plural? Nosotros cambiamos, si había una Y precedida por una consonante, era eso. Country, dictionary. Y para la tercera persona del verbo, o sea, si yo tengo este verbo, es carries o worries. She worries a lot, o sea, anda todo el día preocupada, ¿cierto? Siempre se preocupa. Carries, copies, studies. Ese verbo, ¿cierto? Es súper conocido por todos, debería. Es la misma regla. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba cuando teníamos un verbo que terminaba en Y precedido por una vocal? ¿Hacíamos este cambio o no? ¿Cuál es la tercera forma de play? Solamente una vez. ¿Ya? Si yo le digo, mi hijo juega todo el día con la Switch, ¿cómo decimos eso? Oración afirmativa, ¿cierto? Si es una oración afirmativa, yo tengo que ir acá. Aquí, no, eso es. Si es una oración afirmativa, tengo que hacer eso. Mi hijo juega todo el día a la Play o a la Switch, no sé qué. ¿Dónde está aquí mi hijo? Aquí. My son, verbo, plays video games all day long. ¿Ya? Eso. Pero si yo quiero decir que mi hijo no juega en la semana, juega solo el fin de semana, tengo que hacer esto. ¿Cómo voy a negar este verbo play, que en una oración afirmativa tenía una S? ¿Cómo la niego? Acá acuérdense que tiene una S. Entonces aquí yo tengo que buscar que mi hijo también. Entonces, doesn't. My son doesn't play during the week, but he plays on the weekend. Y ahí armé la oración con una negación y con una afirmación, ¿cierto? Y eso, claro, uno puede hacer 10.000 ejemplos usando el he or she. O el it. ¿Ah? ¿Puedes repetir por un poquito más lento? No. ¿Qué pasa si yo le digo, este fin de semana llueve en Santiago? No, si le entendí la idea, pero quiero escucharla. ¿Cuál? Lo que dijo recién. ¿Lo de hijo? Sí. My son plays video games also. Sí, no, pero dígalo así como lo dijo, normal, no le, solamente como debería de sonar, sin agregarle algo diferente al verbo. Ay, no sé qué me estás pidiendo ya. Lo que dijo recién, solamente ¿El ejemplo? el sí, my son, doesn't, y después dijo algo más que no la No, porque yo dije la oración afirmativa y después la negativa. Y a la negativa que lo escuché. Era...
te dije ayúdame. Hacemos la relación. Cuando juega la semana, juega solo los fines de semana. Ah, hice la negación primero, ya. Entonces puse, my son doesn't play video games during the week Quizás o no haya entendido. durante la semana. O puedo decir on weekdays, que es de lunes a viernes, but he plays on the weekend. Pero sí juega el fin de semana. ¿Ya? Era the weekend, weekdays, que es from Monday to Friday. Esa es la idea, ¿cierto? Weekdays. Días de semana, días hábiles. ¿Ya? ¿Dónde estamos acá? Ya, el ejemplo que aparece acá con el verbo speak, ¿cierto? Él no habla o ella habla negado. Ella habla italiano, ella no habla italiano. ¿Qué le ocurre entonces al verbo? Que en una oración afirmativa tenía una S, en la negación la S se va para acá. Más la negación, porque si yo digo does, si yo digo she does speak, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo digo she does speak, Si no habla, ella no habla. no. Si yo digo esto, pero sin el no. Si dice aquí, she does speak Italian. ¿Qué es lo que es eso? Es una afirmación, ¿cierto? ¿Y cómo podría yo traducir eso en español? Ella sí habla español. Entonces yo, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Que solamente el auxiliar lo voy a usar en una negación y en una pregunta. No, yo nunca les dije que el auxiliar lo podemos usar en una oración afirmativa. ¿Para qué? Si a mí me enseñan que esto le pongo una S en una oración afirmativa, pero aquí no hay modal, aquí no, o sea, no hay auxiliar, aquí solamente está el verbo por oración afirmativa. Pero aquí esto es una oración afirmativa. She does speak English. ¿Y esto qué significa? Como dijo la Jennifer. No. Katy. Como dijo la Katy, esto está bueno. Y eso es totalmente posible, por supuesto que se puede. Y se usa menos, se usa en determinados casos. ¿Cuándo lo van a usar? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Hay mi cosa? ¿Mico? ¿Hay mi cosa? Sí. O sea, sí es mi nombre, pero no sé. Ah, no sabe, ya. Yo pensé que me estaba diciendo que no se llamaba así. ¿No? Pero en la prueba entonces no es necesario colocar en base. ¿Por qué no? Si usted lo dice así. ¿Dónde? ¿En la afirmación? No, con la afirmación, ahí dice, con verde. En la afirmación Se dice que yo yo tengo un sujeto con un verbo que va con una S, si es he, she, it. Tal como aparece atrás. Pero eso es una afirmación. Y después va el complemento. Pero yo les estoy enseñando otra cosa, porque si ustedes lo ven esto, ustedes van a decir, oye, pero esto es una afirmación. ¿Por qué dice does y no dice speaks? Como el ejemplo de ahí que dice she speaks. Ambos están buenos, ¿ya? Lo que yo le estoy diciendo es que no solamente esto, o sea, si ustedes lo ven van a decir, no, está malo. No, no está malo. Esto se usa en determinados casos y es para reforzar el verbo. ¿Qué es lo que estaría diciendo yo aquí, en español? Se habla inglés. Sí habla. Es como solamente para reforzar. ¿Ya? I do believe you. I do believe you. O no está mal, ¿ya? Pero claro, idealmente nosotros vamos a seguir esto para no confundirnos, ¿cierto? Vamos a tratar de usar el auxiliar en cuanto, como lo hemos estado aprendiendo hasta ahora. Cuando vamos a usar el auxiliar para negar y para preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Ya, entonces si yo le digo yo no necesito, yo no como chocolate. ¿Cómo decimos yo no como chocolate? I don't eat. Ese es el Chocolate. ¿Ya? Vamos a decir también que Roxana vino. ¿Quién es Roxana? Ah, yo le pregunté. ¿Cintia vino? Ya, Cintia. ¿Dónde es Cintia?
¿Está o no? Cintia, ¿está durmiendo? No. ¿Está durmiendo? No. Ah, ya. Cintia, do you like chocolate? Yes, ¿qué más? Yes, teacher. Ya. Así se responden las preguntas. ¿Qué pasaba cuando yo les preguntaba algo en inglés con el verbo to be y yo le decía, are you in English class? ¿Ustedes decían? Yes, solito. Yes, I am. Porque la pregunta está con verbo to be. O si yo le decía, Nicole, are you Nicole? Usted me decía, no. You don't not. You don't need to not. Tú tienes que decir, ¿cómo dice? Si yo le digo, are you Nicole? Yes. Yes, ¿qué? Yes, I am. Yes, I Ya, am. es que no puedes contestar a esta altura del año yes solo, no puedes, porque si no le vas a responder. ¿Ya? Siempre Yes, que I uno am. contesta una pregunta de sí y no, responde la pregunta de sí y no y tiene que reforzar con el verbo. O si no, decir algo más. Yes, my name is Nicole. Yes, I am Nicole. O yes, that's my name. Nice to meet you. No sé, cualquier cosa, ¿cierto? Idealmente, yes, I am o no, I'm not. Lo mismo, si yo le pregunto, Nicole, ¿is she Patricia? No. ¿No qué? No me puede decir not. No me puede decir not. La Nicole me dijo not. Así se responde no, porque si tú dices not, ese not es para negar un auxiliar, no es para responder una pregunta, sí o no, no de negar. ¿Ya? Si yo le digo, ¿is she Patricia? Usted me dice, no, No, she. she isn't, she is Elena. Ahí sí, porque negó la pregunta y después dijo algo afirmativo, ella se llama o su nombre es Elena. Ya, eso era con el verbo to be. Pero ahora tenemos preguntas con esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra? Dirán ustedes. Ya no estamos haciendo preguntas con verbo to be. Estamos haciendo preguntas con qué verbos. ¿Con qué verbos? Con cualquier otro verbo, ¿cierto? Verbos de acción. Ya, aquí no están los verbos modales, porque eso se mandan solo en cualquier verbo to be. Estamos haciendo preguntas con cualquier otro verbo. Tú hablas inglés, tú caminas, tú vas a trabajar en la mañana temprano, tú tomas desayuno, no tomo desayuno. ¿Tienes hijos? Con cualquier verbo que a usted se le ocurra. Por eso nosotros comenzamos esto diciendo qué verbos conocen. Ustedes por su nivel deberían conocer mínimo 50 o 60 verbos. Solo verbos, sin contar el otro vocabulario que deberían conocer, ¿cierto? Ya. Seguimos con lo mismo de verbo speak. ¿Qué estamos preguntando ahí? Ya, ¿es una pregunta de qué tipo? Ahí dice, ¿cierto? Que se contesta con sí o con no. Es una pregunta igual que cuando comenzábamos las preguntas con el verbo to be. Are you okay? No, how are you today? ¿Se acuerdan que la diferencia de esto, no? Si yo le decía, are you okay? ¿Cómo me contestaba? Me decía sí o no. Yes, I am, no, I'm not. No es lo mismo que yo le pregunté, ¿cómo está el día de hoy? How are you today? Y ahí usted me contesta, ¿cómo está? No sí o no. Sí, no. ¿Cómo me contesta entonces si yo le digo, how are you? Fine. How are you okay? How are you today? Y usted me dice, fine, thanks, not very bad, not very well, I'm very sad, I'm sick, etc. ¿Con qué tipo de palabras uno contesta esto? ¿Con qué tipo de palabras? ¿Qué palabras son esas? Adjetivos, ¿cierto? De estados, adjetivos, ya, etc. Con eso, porque en la unidad 2 vimos que los adjetivos, ¿cierto? Se usan harto con el verbo to be. Ahora, si yo le pregunto esto, usted tiene que identificar si la pregunta empieza con el verbo, porque recuerden que esto es todo el verbo que está interrumpido por la persona. Si esto empieza así una pregunta, usted va a responder sí y no. Entonces, Cintia, chiquillos, si ustedes no quieren estar en clase, son bienvenidos a abandonar el salón. Ya, pero yo necesito que estén acá, pero para que después no digan, no, que la profe no pasó esto.
¿Ya? Si no, pueden revisar la clase, se pueden retirar y pueden revisar la clase que queda grabada, ¿cierto? Esperemos que se escuche bien. Esto, yo como le pregunté a la Cintia, ¿le gusta el chocolate? Ahí, reemplacemos entonces. ¿Cómo le preguntamos a Cintia aquí come chocolate? Le pregunté, ¿le gusta o come? Le gusta, ya. ¿Cuál es el verbo gustar? Ya, ¿dónde está aquí la Cintia? Ya, es que yo le pregunté a ella, entonces no está. Do you like chocolate? ¿Qué me dijo ella? Ya, ella dijo sí, que le encanta, que le gusta. Ahora yo le pregunto a ustedes, a la compañera Cintia, ¿le gusta el chocolate? Aquí va a estar ella. Entonces, la pregunta va a cambiar. Porque ¿se acuerdan que antes en una oración afirmativa yo decía I like o she likes? Entonces, esa S se va para acá. ¿Qué vamos a decir ahora? No, pregunta. ¿Das? Ay, Cintia, no me acuerdo cómo se escribe. Perdón, si no lo escribo bien. ¿Das, Cintia, qué? ¿Cuál es el verbo? ¿Like o likes? ¿Por qué si ahí está la S? Ah. ¿Y qué es lo que dice esta pregunta? A Cintia le gusta el chocolate. Esto no lo vamos a traducir nunca porque no significa nada. Esto siempre va con un verbo. Siempre. Si no, no. Entonces, claro, la respuesta, ¿eso qué significa? Ese das va a ser el verbo principal. Aquí es like, aquí es speak. Si es otro verbo, va a ser ese verbo. Por eso uno, para no repetir yes he likes, o yes she speaks, o yes she makes, uno dice does, porque el does es lo mismo que el verbo principal. Entonces, esto es lo que se traduce mal, lo traducen siempre mal en las películas. Es como sí, lo hace. O sea, al principio igual podemos poner ya sea tú o ya sea like. No, no puedes decir con el verbo. I like qué. Si tú dices yes I like, yes I like, te falta algo. Ya lo dijiste antes, ¿por qué lo vas a decir después? Yes I do. Sí, porque do te dice toda la acción que se está preguntando antes. I love it. Sí. Puedes decirlo de cualquier forma que tú, como modificador. Puedes decir yes, I really like it. O yes, I do. It's my favorite thing in the world. Cualquier cosa, ¿cierto? Parafraseando. ¿Ya? O puede decir yes y al quiere decir yes, I love it. No necesariamente es con esto de yes, I do, no, I don't, ¿cierto? Porque esto, claro, es como gramaticalmente correcto. El nombre sí, tu nombre Francisco, yes, my name is Francisco, ahí sí. O yes, it is. Porque imagínate el sujeto súper largo en la pregunta. No en ese ejemplo, pero en una pregunta que el sujeto se va por súper largo. Tú no vas a contestar, no vas a responder todo en una pregunta, es en una respuesta. Imagínate la pregunta es súper larga o el sujeto súper largo, como el ejemplo que teníamos de una familia que yo conozco, súper largo, ¿ya? Entonces, también tenemos otro tipo de preguntas, ¿se acuerdan? Si yo le digo aquí, o si le digo, ¿con quién habla inglés? ¿Por qué habla inglés? ¿Por qué hablas inglés? Todas las preguntas de información, ¿cierto? Volvamos al ejemplo del chocolate. ¿A la gente le gustaba o no le gustaba? Sí. Ya, ¿a alguien que no le guste? Necesito. ¿A nadie le gusta? A todos les gusta ya. Why do you like? Why do you like chocolate so much? ¿Por qué te gusta tanto el chocolate? Explain that to me. Dígame. Entonces con ese why, ¿qué es lo que me va a decir usted? ¿Y eso no? ¿Qué me va a responder? Una razón, ¿cierto? Entonces usted me dice because it's yummy, because, just because, porque sí nomás. Just así. Como porque sí nomás. ¿Qué le importa a usted? ¿Cierto? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué te importa? Ya, vamos entonces a ver más ejemplos de preguntas porque eso ¿Cómo es lo le que... digo a alguien en inglés qué te importa? ¿Ah? ¿Qué te importa? ¿Cómo le digo a alguien en inglés?
What do you care? What do you care? It's not your business. Sí, pues, care. Stupid. Ese es el verbo, care. Importar. O preocuparse de. ¿Ya? Sí, pues hay expresiones para todo. Metete así. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Preguntas en presente simple de información que lo que estamos viendo acá es la de sí y no, pero esas son de información. ¿Se dan cuenta que es la misma estructura, solo que antes de aquí yo le pongo la palabrita y después sigo con la estructura normal? Entonces, ¿qué otros ejemplos aparecen? Si yo le digo, por ejemplo, ¿usted trabaja? Esa pregunta puede salir en la evaluación oral, por supuesto, porque se acuerdan que yo les dije que le iba a preguntar preguntas de información con verbo to be y con otros verbos. Entonces, si usted quiere me dice la información real o la inventa, yo no tengo cómo saberlo, ¿cierto? Lo importante es que usted, si va a responder, responda como corresponde, ¿cierto? Con una afirmación afirmativa o una oración afirmativa, con el verbo como debe ser, etc. Entonces, primero yo le digo, ¿usted trabaja? Yes. Do you work? Yes, I do. Yes, I do. Entonces, después de esa pregunta de sí y no, yo le podría preguntar perfectamente, where do you work? Where do you work? Miren, where do you work? ¿Ustedes qué me dicen? I work in bla bla bla. Después yo les digo, when? When do you work? Si yo le pregunto eso, ¿cómo me contesta? When? No, when? Sí. ¿O desde cuándo? ¿Desde cuándo trabajas ahí? No, dice desde, dice cuándo trabaja. Ah, ¿cuándo trabajas? ¿Sí? ¿En qué necesitamos para responder esa pregunta? ¿Ya? Delante lo nombramos en el ejemplo del videojuego, ¿cierto? Ahí lo nombramos. Usted dijo, when es una expresión de tiempo. Entonces uno puede decir I work on weekdays, o I work from Monday to Friday, I work on the weekend, o I work in the morning. Solamente trabajo en las mañanas, ¿cierto? Si trabaja en un restaurante hasta la hora de almuerzo. Todas esas expresiones de tiempo, ¿cuál? I work in the morning. In the mornings. Si estoy diciendo durante las mañanas, ¿ya? Claro, va a depender si digo morning o mornings. Todas esas expresiones que yo dije contestan a la pregunta when. ¿Cuándo? Los fines de semana, en las mañanas, solo los sábados y domingos, de lunes a viernes. Expresiones de tiempo. Eso es lo que estoy preguntando. Why do you work? Miren, ¿por qué? Why do you work? ¿Por qué trabaja? Because we are poor. How often do you work? How often do you work? Lo mismo, similar al when, ¿cierto? ¿Con qué regularidad trabajas? ¿Cuán seguido trabajas? Trabajo 5 días a la semana, no más. ¿Cierto? 5 days a week, twice a week. Ahí tenemos otras expresiones de tiempo. Cuando ustedes aprendieron el presente simple en el curso básico 1, para aquellos que lo hicieron, ustedes aprendieron a dobles de frecuencia. Amasando el día. Pero esas palabritas que terminaban en esto, ¿se acuerdan? Regularly, often, never, or ever, always. Esos son adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia por lo general los usan muchísimo en el presente simple, siempre. Si yo les digo, yo nunca voy saco a pasear al perro. Me cago. Yo nunca saco a pasear. Eso es presente, es una rutina, ¿cierto? O yo saco a pasear al perro 3 veces al día, todos los días. ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo decimos eso? Podemos decirlo en inglés. I take my dog for a walk 3 times a day, every day. ¿Y si comienzo con I never? I never. Yo nunca vi televisión, ¿cómo me informo? Vamos a pasar al perro. I never take my dog for a walk.
Más fuerte. Sí, pero lo que estábamos diciendo que sacar 3 veces al día, son distintas cosas, ¿cierto? Entonces, si son distintas cosas, si es una afirmación, si es una negación, ahí voy a ver. Y acuérdense ustedes también, para que lo logren entender o si es que lo quieren expresar, los adverbios de frecuencia tenían una cierta posición dentro de la oración. ¿Ya? Eso como para que se vayan acordando, porque no sé si se recordan. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos faltará? Que alguien me diga la hora, por favor, si están a 7:04. Ah, no, sí. 8:30, sí. Un cuarto de la 8:30. Ya, esto ya lo mismo, ¿cierto? Que si estamos preguntando where, what do you study, ¿se acuerdan que teníamos este mismo tipo de preguntas con el verbo to be? Cuando decíamos what's your name, verbo to be, y era la misma estructura, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O estoy hablando por el celular? Where is your English class? ¿Cierto? Aquí está la pregunta de información, aquí está el verbo, aquí también está el verbo. Lo que pasa es que aquí está interrumpido por el sujeto. Y aquí tengo el verbo to be, y después tengo el sujeto, y después tengo un complemento. Pero aquí el verbo tiene que estar interrumpido porque no se hace de otra forma. Ya. ¿Qué más? ¿Este lo vimos? Sí, lo vimos. Pero que consulta, ese PowerPoint lo va a subir. Lo voy a subir durante la semana. O mañana es viernes. Mañana lo subo. Ya, ahí teníamos entonces, porque claro, nosotros estamos viendo el presente, ¿cierto? Y luego, las próximas semanas, una vez de realizada esta evaluación, nosotros vamos a recordar que también aprendimos pasado simple, ¿cierto? Entonces el pasado simple tenía palabras claves que me decían que la acción ya se realizó en el pasado. O también puedo tener palabras claves que me dicen que la acción se va a realizar en el futuro, ¿cierto? Mañana, pasado mañana, en 2 meses, etc. Pero estas palabras me sirven para expresar cosas que son solamente el presente. ¿Ya? Como el pasear al perro. Yo nunca salgo a pasear al perro. O yo siempre me baño en las mañanas. Yo tomo desayuno todos los días. ¿Ya? Esos verbos. ¿Conocen esos verbos, no? Yo nunca tomo. Hay un sometime acá de que. Ah. ¿Cuál es ese verbo? O sea, la segunda ¿De qué estamos hablando? El sometime. ¿Qué pasa? Raramente. Sometimes. Sí. Algunas veces. Sí, ¿verdad? Algunas veces. No, pero que está en paréntesis. Ocasionalmente, Ocasionalmente, Ocasional. sí, eso es. Rarely, rara vez. Rara vez. Raras. Sí. Entonces esto me decía la regularidad, ¿cierto? Con la que ocurre algo, el 100% de las veces, la mitad, bla. Ya. ¿Qué dice ahí? Yo juego la pelota todos los sábados. ¿Cuál es mi regularidad? Todos los sábados. Entonces, ¿puedo tener una frecuencia o puedo tener una expresión de tiempo? Él visita a su tía con regularidad. O sea, no siempre, pero más de la mitad de las veces. Nosotros casi nunca vamos a comprar o vamos de compras ahí en ese lugar. Don't either. They never, ellos nunca trabajan hasta tarde los viernes. Entonces yo le puedo preguntar, ¿ustedes trabajan hasta tarde? ¿Los viernes? Yes, we do. ¿Los viernes igual? Yes, we do. Yes, we do. ¿Cierto? Le digo a ustedes. Entonces, se dan cuenta que a partir de una oración afirmativa, nosotros podemos sacar la negación y sacar una pregunta también. ¿Cierto? ¿Cómo podemos negar la última oración? ¿Podemos negar la última oración? Sí. Ya está negada. Pero, Por el never. Y el inglés no me permite doble negación. No puedo decir they don't never. No puedo, porque el never ya es not ever. Entonces, lamentablemente, si yo voy a usar ese never, ese adverbio never, tengo que poner el verbo en afirmación. Ya, I never get up early. Nunca me levanto temprano. Yo sé que es el 0% de las veces. Ya es negación, pero no puedo decir I don't get up early ever, not ever. No sé cómo no me levanto. Claro, nunca no me levanto. Entonces no se puede. No tiene sentido, ¿cierto? Si nunca no me levanto temprano, es que sí me levanto temprano. Ya es como... no tiene sentido, ¿ya? Entonces, vamos a negarlo, pero no con este que no me sirve. ¿Cómo lo vamos a negar?
trabajan hasta tarde el viernes. El viernes. Ya no dice que sea los viernes en general, dice el viernes. Puede ser este viernes, hoy día que viernes. ¿Cómo negamos esto? Ya, pero toda la oración. They don't work late. Ya. Ellos no trabajan hasta tarde el viernes. Y ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Ellos trabajan hasta tarde el viernes? ¿Por qué va a empezar una pregunta en negación? Dijo don't stay. Do nomás. Sí, pero está empezando la oración con don't. Como una pregunta en negación. Es como, ¿no trabajan hasta tarde? ¿Por qué? Hay una intencionalidad detrás. ¿Por qué voy a hacer una pregunta en negación? No, depende del contexto, ¿cierto? Pero no corresponde acá. Do they work late on Friday? ¿Ellos trabajan hasta tarde el viernes? ¿Sí? ¿O ¿sí o no? O puedo decir no, they never work late. Aquí sí podría poner they never, ¿cierto? No, they never work late. Ya. ¿Va quedando más claro o no? Sí, profe. O más o menos, o nada. Va Más o a menos. quedar mejor. Ya lo mismo la clase pasada, porque me dice que más o menos. Ya. ¿Se acuerdan de esas palabras clave que estábamos viendo entonces? También hay que preguntarse, ¿cuándo vamos a usar presente simple? Ya lo vimos que es cierto, lo usamos para rutina, para demostrar una cierta regularidad en una acción que uno hace. Por eso el ejemplo de las rutinas. Yo siempre voy al súper el sábado, o yo nunca saco a pasear el perro, o yo nunca cocino, o siempre cocino todos los días. ¿Cómo decimos eso? Yo cocino todos los días. I cook every day. Por supuesto. Pase nomás. Hola. Si yo le digo, la Vivian no cocina nunca, puro delivery. Todos los días. Todos los días. ¿Ya? Vivian cooks every day. ¿Ya? O solo llega a hacer la cena, no hace nada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo decimos eso? Porque yo al cook le puedo poner un objeto directo, por supuesto. She cooks dinner when she gets home. ¿Ven? Tengo dos verbos ahí. She cooks dinner, hace la cena cuando llega a la casa, when she gets home. ¿Cierto? O cada vez que llega a la casa, llega a las 12 y hace la cena. Ya. Entonces, eso era para las regularidades, para las rutinas, pero también tenemos este ejemplo que son cosas, hechos, cosas que uno no puede negar, ¿cierto? Como por ejemplo, el sol se levanta por el este y se esconde por el oeste. Para nosotros, que estamos en otro lado del mundo, al revés. Las plantas necesitan agua, los médicos trabajan en hospitales, no sé, los leones viven en África, hay vida en Marte, o no hay vida en Marte. Yo puedo hacer una negación también, pero eso todo lo digo con presente. No estoy diciendo que hubo vida en Marte, no estoy diciendo algo en pasado, estoy diciendo algo en presente, algo que es un hecho, que no podemos negar. También vamos a usar el presente simple para horarios. Y aquí, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Qué le ocurre al verbo? Nosotros ya vimos, ¿cierto? ¿Qué tiene ese verbo? Una S. Este verbo tiene una S y este verbo tiene una S. Pero este presente para horarios es más bien un futuro, o sea, una oración en presente con un sentido claramente de futuro. Porque para formar el futuro en inglés tenemos cuatro formas, cuatro maneras de decirlo en inglés. Ya no es como nosotros en español que vamos a decir el futuro de un verbo. ¿Cuál es el futuro del verbo comer? El verbo en su conjugación me lo va a decir. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comerán, comeréis. Me la voy y verificar que no lo usamos, ¿cierto? En la forma del verbo me lo dice y me dice también quién va a hacer la acción. Si yo le digo comiste
¿A quién le estoy hablando? A tú, a la segunda persona del singular, no a ustedes, usa la segunda persona del plural. El verbo me lo dice. En inglés, si yo le digo lives, el verbo no me dice quién hace la acción. ¿Quién hace la acción? Tengo otra opción, es he, she, it. Por eso yo en inglés siempre tengo que poner el sujeto que hace la acción. Ustedes no pueden responder algo y digan makes o gets home. ¿Quién? Si tengo tres opciones. Y al contrario, si yo digo do your homework, ¿quién? I do my homework, you do your homework, we do, they do. Tengo más opciones, 4. Por eso no tenemos que olvidar poner el pronombre o el sujeto. ¿Ya? Porque claro, en español lo dice. El verbo me dice que hace la acción, pero en inglés no. Entonces acá, a pesar de que es un presente, es con un sentido de futuro. ¿Qué es lo que dice acá? La micro sale a las 6, la película comienza ¿vamos al cine? Futuro, ¿cierto? La película comienza a las. Se entiende, porque en español también decimos con un sentido futuro un presente. La película comienza a las 8, ¿qué significa? Que todavía no son las 8. Que eso va a ser un futuro, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La diferencia es que es un futuro muy cercano. No es en 2 meses, no en 4 meses, no en otro año. No es ese futuro. Entonces en inglés yo puedo hacer esto. ¿Qué es lo que dicen otros ejemplos? El tren sale a las, o sea, el tren parte de la plataforma número 2 y el vuelo llega a la puerta número 3. ¿Ya? Todos son tercera persona, todos son singulares. ¿Qué pasa si yo digo que todos los vuelos llegan a las 3? ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Si yo digo que todos los vuelos se pusieron de acuerdo y llegan todas las 3 p.m. O sea, a la puerta 3. Están todos atrasados y las 9. ¿Qué es lo que cambia? Los vuelos. Ya, va a cambiar esto que está en plural. ¿Y qué le va a pasar al verbo? ¿Qué le hago? Se contrae. ¿Qué le hago al verbo? Le quita el... ¿Qué le quito? La S. Le quito S. ¿Cierto? Se le agrega Porque acá. como está en plural, el verbo en su forma normal. No le pasa nada al verbo. Pero como no está en plural, yo le coloco el saco. Le saco. Eso le dije yo. ¿Qué le pasaba? Le sacaba. Ya, vamos a hacer este pequeño ejercicio que no tiene mucho contexto, una oración suelta, ¿cierto? Pero después de esto vamos a hacer un ejercicio oral en el que yo voy a pasar puesto por puesto. Quiero que lo hagan en parejas. ¿Por qué? Este ejercicio que vamos a hacer a continuación, después de esto, es muy similar a lo que ustedes van a hacer la próxima semana y la próxima semana es su evaluación oral. Más adelante, cuando yo les dé las instrucciones para esto, vamos a dar también la instrucción para lo otro. Ya, terminamos con esto. Tenemos que contestar con estos verbos que están acá arriba, ¿cierto? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 verbos, 10 oraciones, no se repiten, no faltan. Y oraciones muy sencillas. No sé si hay alguna negación, hay una negación y hay también una pregunta. My parents in a small flat. ¿Qué es lo que dirá? Mis papás en un departamento pequeño. Lives. Ya. Es live. Ya, muy bien. Sí, la es. Porque parents. Porque my parents es plural. Ya, muy bien. ¿Qué más? They're good students. They always do their homework. Yo les dije cuál era el verbo que siempre se usa con eso. ¿Nadie lo anotó? Do. Ya. They always do or does? They do. Siempre, ellos son súper buenos alumnos, siempre hacen su tarea. Eso dice ahí. Vegetarians don't eat. Eat. Más encima rima. Eat meat. ¿Y qué dice esta oración? No comen carne. Eso dice. No comen carne. ¿Ya? Plural, ¿cierto? Por eso dice do not. Después, I don't to K-pop music. Listen. Listen. Ya, y esta
este verbo siempre va con esa preposición. Yo no escucho ese tipo de música. ¿Ya? My students, you, a little English. Speak. Así sí ves, ¿cierto? Ya. Speak. Mis estudiantes hablan un poco de inglés. Eso dice ahí. Susan never coffee. Never drinks. Drinks con S. ¿Ya? What time the bank? Problemas aquí. ¿Ya dónde está close? Adelante. ¿Dónde va aquí ¿A close? qué hora? ¿A qué hora? Close. What time close? ¿Aquí va el verbo? Sí, sí. ¿Y qué es lo que debería ir acá? Según lo que vimos. Perdón por... Ya. ¿Se acuerdan que dónde estaría el banco aquí? El banco sería eso. Va a estar en una pregunta entre medio del auxiliar y del verbo. Y la pregunta de información va a ir antes de este orden. Entonces va a ser, ¿a qué hora el banco cierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este what time es mi pregunta de información. Después necesito el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Para the bank. Does. What time does the bank close? ¿Qué es lo que dice esta pregunta? ¿A qué hora cierra? ¿Cómo respondemos esta pregunta en inglés? Si dice what time, ¿cuál es la preposición que usamos para decir la hora? At. ¿Y qué decimos? At. Esto como respuesta corta, ¿cierto, Francisco? ¿Francisco? Sí. Ya. Esto es una respuesta corta, pero si usted quiere, puede decir, el banco cierra a las 2. ¿Cómo vamos a decir en una respuesta completa, el banco cierra a las 2? The bank closes. Porque esto en una pregunta de innovación usa el auxiliar. Pero ustedes saben que en una afirmación, ¿qué le pasa al verbo? Si usted se le olvida eso, va a tener dos personajes. El banco cierra a las 2. Esto es una oración afirmativa. Para la negación y para la pregunta, nosotros vamos a usar esta palabrita, que significa lo mismo que el verbo, que significa lo mismo que el verbo principal. Y la S, que antes estaba aquí, en una oración afirmativa, en una negación y en una pregunta está acá. Por eso ese verbo queda exactamente igual. ¿Ya? Y si yo le pregunto, ¿y a qué hora abre el banco? En la mañana. ¿Podemos preguntar a qué hora abre el banco? Lo mismo, pero está en el verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? What time does the bank open? Y usted dice, the bank opens at, no sé, ¿qué hora? A las 9. Ya, the bank opens at 9 o'clock in the morning. ¿Ya? Entonces ahí era close. Sí, porque si yo digo yo les voy a preguntar, ¿a qué hora es? No, porque es con verbo to be. ¿A qué hora comienza la prueba la próxima semana? What time does the English test begin next week? O start. Y la pregunta es súper larga, ¿la escribimos? Escribámosla. What time? En mi pregunta de información. Does. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi sujeto? The English test. Este es mi sujeto. O sea, un it. Por eso yo estoy usando does. ¿Cuál es el verbo? Aquí no hay verbo. Dice, ¿a qué hora la prueba de inglés comienza? What time does the English test begin or start next week? Ay, si yo le puse una expresión de tiempo, solo para complicarle la vida.
¿Ya? Y usted me dice, la próxima semana la prueba va a comenzar a las 8. Ah, no, ¿qué hora era? A las 7. Ya. ¿Y usted cómo me contesta? Next week. Next week. Sin el artículo, ¿cierto? Porque aquí al menos no corresponde. The English test. Ya. O vamos a poner el next week al final, para hacer tanta cosa. The English test starts con una S, porque ya vi que la respuesta a mi pregunta es una afirmación, por lo tanto tenemos que poner la S al igual que estas preguntas, estas oraciones, ¿cierto? The English test starts at 7 p.m. next Thursday. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya. Entonces, ustedes esto es lo que tienen que hacer. ¿Se dan cuenta que el does con el verbo está separado por el sujeto, que es the English test? Es exactamente lo mismo que estábamos viendo antes. Aquí está the English test, aquí el does y aquí está el otro verbo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Oración afirmativa. I, a new cell phone. Have. Con nada, ¿cierto? Ahí está solito el verbo, no tiene otro nada. ¿Qué pasa si yo digo que la Elena se compró ayer un teléfono, entonces la Elena tiene un teléfono nuevo ahora? ¿Cómo es? Elena, she has a new cell phone. Ella tiene teléfono nuevo. Ya. What is your favorite channel to the news? CNN o 24 horas. ¿Cuál es el verbo? Por eso estamos viendo el verbo phrases cuando comenzamos la unidad. No fue por cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo que decimos de news? Watch. O cualquier cosa que tenga que ver con tele o pantalla, ¿cierto? Si yo le digo, ¿viste la última película de Pedrito Pascal? Did you watch? Pero está en pasado. Pues ustedes han pasado. ¿Ya? Es esto lo mismo que estamos viendo ahora, por eso se lo tienen que aprender o recordar. Es exactamente lo mismo en pasado. ¿Cuál es el pasado de tú? Pasado. El pasado. ¿Cuál es? Contigo. Entonces, todas las preguntas en pasado van a ser contigo. Y para todos igual, aquí no cambia el das, ese no. Es todo lo mismo en pasado. Por eso los gringos hablan como Tarzán, porque ellos no necesitan conjugar los verbos. No necesitan conjugar los verbos. Porque en presente es do o das. Solamente dos para 6 personas. 7. Y nosotros no, pues nosotros lo hacemos para cada persona. Y más encima, por eso ellos nunca se aprenden. 20 años viviendo en un país de habla hispana, jamás se aprenden las. Yo venir, yo comer, tú comer. No lo hacen. Y uno tiene que estar ahí. ¿Ya? Por eso es más fácil. Es más fácil hacer esto que no tiene. Oh, no, es todo lo de aquí. Este era el 6, este era el 7 y este era el 8. Ya, nos falta uno. Most people don't. Ya. ¿Qué dice ahí? La mayoría de la gente. Ya. A la mayoría de la gente. Ahora vamos a decir, la mayoría de la gente odia los lunes. No, va a ser una afirmación. ¿Cómo empieza la oración? Most people hate Mondays. Hate. A mí me cargan los lunes. I hate Mondays. Ahora le vamos a decir, la Leslie también le cargan los lunes. ¿Cómo que le va a pasar al verbo? Leslie also hates Mondays. We all hate Mondays. ¿Ya? No, I don't. Yo no sé si usted. Ya. Cuando uno está aprendiendo esto de la tercera persona, porque el verbo cambia con esa S, por lo general, por cosas de aprendizaje o de evaluación, ¿cierto? Uno hace la diferencia de la tercera persona, que es cuando el verbo cambia, ¿cierto? Porque es la única forma cuando el verbo cambia. Si yo digo yo hablo inglés, vamos a decir I speak English, pero en tercera persona esa S que se cambia. Entonces, ahí vamos a hablar de ese personaje, Ryan.
que tenemos ahí una oración con presente simple con verbo to be, ¿cierto? Él es profesor de inglés. Después, él vive con la S correspondiente del verbo, ¿cierto? He lives and he works, ¿cierto? Él vive en Ciudad de México y trabaja ahí en una escuela de lenguaje. Después me dice que tengo que hacer una oración negativa. Él trabaja no los fines de semana. ¿Cómo se dice eso? He doesn't work. Él no trabaja los fines de semana. Entonces, ¿qué es lo que hace? So, he... Bueno, aquí estamos. Goes. Esa es la tercera persona del verbo go. Entonces, él va a ver a algunos amigos en la otra ciudad. Después, a él, México, like. ¿Cómo decimos? ¿A él le gusta México? Likes. Entonces yo le puedo preguntar, ¿a Ryan le gusta México? ¿Cómo hacemos esa pregunta? No, pero hagamos la pregunta, no me la conteste. Primero la pregunta. ¿Does Ryan like Mexico? Y ahí dice, he does. He likes Mexico. Ya, a pesar de que le gusta México, ¿qué pasa? Pero no español. He don't speak. He doesn't speak Spanish. A pesar de que le gusta México, no habla muy bien español. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está haciendo para ella? Dice, he a Spanish class. He has a Spanish class on Sundays. Entonces va a clase de español los domingos. Por eso está en plural, ¿cierto? Y él, ¿cómo se dice? Así. Studies in the morning. Ya. Entonces él va a clase en la mañana los domingos y estudia en la micro. Eso dice ahí. Y después dice algo de tele. Él no ve tele. ¿Cómo decimos no ve tele? He doesn't watch TV porque no entiende los programas, ¿cierto? También una telenovela no entiende nada. He doesn't watch. De nuevo, because he doesn't understand the shows. Ya, eso es. Nosotros podríamos poner afirmativo esto, por supuesto que sí. ¿Qué decir si dijéramos que él ve tele y le encanta ver tele y entiende todos los shows, todos los programas? ¿Cómo decimos? He watches. Bien, con esa pronunciación he watches a lot of Mexican TV or Mexican shows, ¿cierto? Y él entiende todo. And he understands con S, all the shows in Spanish. Y podríamos hacer preguntas también a partir de eso. ¿Ve tele? ¿Hola, ve tele? Ryan. Ya, ¿cómo se...? Ryan. ¿Ve tele? ¿Cómo decimos ve tele? No, what? ¿Por qué con el verbo to be? ¿Por qué is? No tiene que ser nada con el verbo to be aquí, ¿cierto? No se confunda. Does he... Bueno, ya que esto... Ese faltó. Ahí están las preguntas. Does he... Reemplacen, es lo mismo. Does Ryan watch TV? Y vamos a decir, no, he doesn't watch TV, or yes, he watches a lot of TV because he loves Mexican shows. ¿Ya? Sí, pues de acuerdo. Ya. Entonces, ¿esto es importante que ustedes se lo aprendan? Por supuesto que sí.
Gramática, ver los ejercicios de nuevo para que no ocurra esto de la confusión, las confusiones. Idealmente ir avanzando con el aula porque muchos de estos ejercicios están también en el aula. Yo les cuento que en la prueba esto de jobs va a aparecer, parece que en el aula. En el aula. ¿Qué haces tú? Ah, yo soy tanto. Nada más. ¿Sí? ¿Dónde arriba? Que hay que ordenar, ¿cierto? ¿El ejercicio dices tú? Sí. Sí, es el ejercicio para ordenar la letra y hacer uno de los oficios del trabajo. ¿Y ese qué dice? El primero, teacher. Y el otro es, y que acá empieza la letra, mira, la letra empieza. Teacher, aquí sería actor, waiter, mesero. Ya. Waiter, waitress, que es hombre y mujer, como actor, actress, waiter, ¿qué será eso? Taxi driver, taxista, ¿qué será esto? Receptionist, súper larga, receptionist, o front desk, clerk, no sé. ¿Y esto, se acuerdan que lo pusieron en la primera prueba? Que no tenía nada que ver. No sé, si vocabulario de hotel. No, nada que ver, no importa. ¿Pero va a ser algo parecido a eso? ¿De qué? De lo que salió como de la producción. Lo que pasa es que esto es más que nada para tener vocabulario. Entonces, claro, para saber qué es lo que están hablando en el audio, era como así como, ¿qué haces tú? No, yo soy tanto. I am a teacher, o I am a... pero claro, esta unidad trata lo mismo presente simple, pero preguntas. Ya vimos las preguntas, ya repasamos las oraciones afirmativas, ya repasamos las oraciones negativas. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es un ejercicio de speaking. Por eso les pedía yo que estuvieran en parejas. Esto, la unidad lo presenta de esta manera. En realidad yo por eso soy tan enfática en la estructura, ¿cierto? Porque esto siempre se pregunta como contenido, como word order, el orden de las palabras dentro de la oración, ya sea en una afirmación, en una negación o en una pregunta. Pero esto de word order in questions siempre se pregunta. Entonces es importante que ustedes sepan la estructura de una pregunta ya sea que empiece con el verbo o ya sea una pregunta que empiece con ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo todo el rato? ¿Ya? El ejercicio que vamos a hacer trata de lo siguiente. Estas personas se están conociendo online, o sea, se conocieron online y ahora se juntaron. Entonces, ¿qué preguntas van a surgir? Probablemente ya saben cómo se llama y todo, pero ahora hay otras preguntas que ellos quieren saber. Dice, where do you live in New Jersey? Ya, entonces como, tú eres Samantha, ¿cierto? Sí, tú eres Kevin, ya, nice to meet you, formalidades, lo lamento que llegué tarde, no te preocupes, hoy te ves súper diferente de tu foto. Ya. Tomemos algo, pidamos algo de tomar, café, té, no solamente agüita ya. Después hay preguntas. Where do you live in New Jersey? Respuesta. In Edison, near the mall. Entonces aquí todo esto está respondiendo el where. Después, what do you do? ¿A qué te dedicas? I'm a teacher, I teach chemistry. ¿Qué? Esa pregunta ya no salió, ¿cierto? Chemistry, how interesting. Oh, qué interesante. Y después dice, what about you? ¿Qué será ese what about you? ¿Ah? ¿Qué hay de ti qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya, pero ¿qué es lo que le está preguntando? Que ahí dice literalmente. Antes era un trabajo interesante. La misma pregunta que se hizo antes, que es esta, que está 3 líneas más arriba, ¿cierto? Porque no hay otra pregunta después. Chemistry en sí, pero no tiene sentido. Entonces, claro,
le está preguntando, para no preguntarle lo mismo, and you, what do you do? Es what about you? Y tú, eso le está diciendo. Y tú. I'm a journalist. Soy periodista. Después, ¿te gustan las películas? Sí. ¿Qué tipo de películas te gustan? Películas de televisión. Me encanta Star Wars. Dijo, fanático. Ñoño, no tenía ya. Después, ¿y a ti te gusta Star Wars? Y bla, 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 bla. Mira la cara, pues si Y me ahí la gustó. niña la mandó a la frente. Sí, a la persona. Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a hacer ahora. Este ejercicio que está acá, voy a borrar aquí los números. Dice, ejercicio de speaking. Imaginen que usted conoció a un amigo online y ahora salieron a tomar café. ¿Ya? Estas son las guías que ustedes van a utilizar para elaborar preguntas y van a elaborar preguntas. Aquí dice 8 preguntas. Pero yo quiero que hagan más porque tienen que incluir preguntas con verbo to be y tienen que incluir preguntas con otro tipo de verbos que son los que hemos estado usando hoy. Entonces, por ejemplo, no sé por qué rayos en la hojita que yo imprimí no salió el cuadrito de abajo. Pero ustedes lo van a mirar en la pizarra. No sé por qué. De verdad, cuando ustedes vean la hoja van a decir, verdad, no saben pasar. Con el rectángulo pequeño de abajo, ustedes van a hacer preguntas con verbo to be. Por ejemplo, what is your favorite TV show? Who is your favorite band? Who is your favorite singer? Etc. Ustedes tienen que elaborar la pregunta y tienen que saber cómo contestar esa pregunta. ¿Ya? ¿Por qué lo quiero que esté escrito y quiero que lo hablen? Porque la manera hablarlo nos va a ayudar con la evaluación oral, que de eso se va a tratar la evaluación, y escribirlo, porque en este proceso yo detecto si que ustedes tienen, a toda la gente se le olvida poner el auxiliar. Entonces hay que hacerlo para que no se lo olvide. ¿Ya? Y en cambio acá arriba, en este rectángulo que es más grande, nosotros vamos a preguntar con este tipo de verbos. Si usted quiere incluir otras, por favor, be my guest. La idea es que sea así, ¿cierto? Entonces, ¿qué preguntas van a surgir? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? What sports or what kind of books do you read? What kind of food do you like? What languages do you speak? Aquí no está el do you, ¿cierto? Ustedes tienen que escribirlo ahí cuando elaboren sus preguntas. Ahora, el trabajo es entre dos. Por lo tanto, todas las preguntas van a ir. ¿A qué les van a estar preguntando? A you, ¿cierto? You. Pero ahora viene lo complejo, que no lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer en la evaluación oral. Y ahora paso a explicarles, ¿cierto?, cómo va a ser la dinámica de la evaluación oral. En la evaluación oral ustedes van a tener que hacer algo muy similar a esto, pero yo ese día les voy a decir, tienen que decirme 3 o 4 cosas porque, momento, vamos a empezar de cero. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿cierto?, en parejas. Van a estar trabajando en parejas, entonces yo les voy a decir, tienen 5 o 6 minutos para hacer esto, y ustedes tienen que dar información entre ustedes, se van a preguntar, se van a responder, pero después individualmente usted va a decir información personal con verbo to be, información personal con otro tipo de verbos. Por ejemplo, 3 cosas con verbo to be. Ustedes lo eligen. Puede ser su nombre, su apellido, su dirección, su oficio, I am a student, o I am an engineer, o I am a technician, etc. Puede decir su correo, ¿qué más habíamos visto de información personal? Su correo electrónico, su estado civil, my address is, o I am married, my marital status is. Lo que ustedes decían, ¿cierto? Son 3. Y después tienen que decir 3 cosas con verbos normales. I like to watch, no sé, Netflix on the weekends, o my favorite hobby is to sleep, o I like to cook, o I like to spend time with my friends. 3 cosas personales, lo que ustedes quieran. Pero después viene lo complejo, porque nosotros el día de hoy, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Verbos que cambian y verbos que no cambian. Entonces el I, todo lo que yo diga de I do, I cook, I watch, etc., el verbo es igual, ¿cierto? ¿Cuándo cambiaba? Cuando hablábamos de he, she, it. Entonces después usted me va a decir lo mismo que me dijo de usted, pero de su compañero o compañera.
Entonces, cuando usted dijo, ya a mí me gusta esto y bla, 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 y después va a decir, y a mi compañera se llama Priscila, y ella tiene tantos años, verbo to be, ella tiene 30 años, she is 30, o her email is, bla, 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 y ahora me van a decir, ella tiene 2 hijos, ella trabaja en, y ahí estamos usando, she has children, she works, la es el verbo que corresponde, ¿cierto? Y a ella le carga la comida china. She doesn't, y si usted quiere, por favor, que va a ser mucho mejor, yo le voy a poner una estrellita extra, si además usa una negación. Porque ustedes van a estar usando en ese minuto afirmaciones, negaciones y las preguntas porque van a estar en ese proceso de preguntarse cosas, ¿cierto? Entonces yo voy a estar ahí escuchando y evaluando al mismo tiempo y después decir, no es mucho. No es mucho, usted ahora lo ven como que es mucho, pero si usted dice my name is bla bla bla, I am married, I am 20 years old, ya tiene las 3 cosas con verbo to be y le faltan las 3 cosas con cualquier otro verbo y después lo mismo pero de la compañera, para que usen el verbo con el presente y la S. Idealmente es que no digan lo mismo. Si usted dijo mi edad, mi dirección, qué es lo que me gusta comer y que yo no me gusta fumar, no va a decir lo mismo a la compañera. Idealmente que sean cosas diferentes, ¿para qué? Para usar verbos diferentes. ¿Cierto? Entonces, si yo dije mi correo, mi edad, mi estado civil, de ella voy a decir, no sé, ella vive en, su dirección es, verbo to be y otros verbos. Porque como les decía yo, ustedes deberían ser capaces de ocupar mínimo 50 o 60 verbos en este nivel. ¿Ya? Así que solamente le estamos pidiendo 6 verbos. Cada uno. ¿Dudas? Profe, ¿cómo se dice compañero? Compañera. ¿De curso? No, ¿el qué? ¿Pero de curso o de trabajo? Classmate. ¿Y de trabajo es colleague o work partner o workmate? No, workmate no. Colleague. Colleague, por ejemplo, por lo general es cuando hacen el mismo trabajo. No tienen compañeros de trabajo que no siempre hacen. ¿Ya? Classmate. ¿Sí? O coworker. Si dicen compañero de trabajo, compañero de pega, coworkers. O coworkers es uno. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes estén elaborando para ese ejercicio, para el que podrían incluso sacar de aquí mismo ejemplos para su prueba, por favor. ¿Cierto? Ya. Vamos a repartir la hojita. Les va a